En El Paso, en 2022, un hombre cruzó una de las fronteras más vigiladas del mundo. Cámaras por todos lados, miles de personas alrededor. Y aún así, desapareció. Eso es lo que vas a escuchar hoy. Un caso que tiene detalles que todavía no tienen explicación. Si llegaste hasta aquí, me alegra que estés. Suscríbete para que el próximo video también te llegue. Y activa la campana para que no se te escape nada. Deja tu like para que este canal siga creciendo y llegando a más personas como tú. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque esa información me ayuda a entenderte mejor y a hacer contenido que realmente valga tu tiempo. Y ahora sí, que empiece la historia. Hay una cosa que nadie entiende del caso de mi hermano. Diego no era el tipo de persona que desaparece. No tenía deudas, no tenía enemigos, no tenía ninguna razón para irse. Era un chico de 22 años que cruzaba el puente de El Paso a Juárez 2 veces por semana, y esa rutina era lo más predecible del mundo. Un martes cualquiera me mandó un audio diciendo: «Estoy en la fila». Y después de ese punto, ninguna cámara volvió a registrarlo. Así de simple, así de imposible. Para entender por qué eso no tiene sentido, tienes que saber un poco de cómo era Diego. Llevaba 2 años haciendo ese mismo cruce, siempre a tiempo, siempre con lo que prometía traer. Ese martes salió apurado porque mi mamá necesitaba un medicamento que del lado americano cuesta el triple, y Diego siempre encontraba la solución más barata. Lo vi checar la batería de su teléfono antes de salir, como hacía siempre, y estaba al 94%. Me quedé cuidando a mi mamá, esperando que volviera con las pastillas. El audio llegó con normalidad, con el ruido del puente y gente hablando en español al fondo. Esperé 2 horas antes de llamarle, pero el teléfono sonó y nadie contestó, y lo seguí llamando hasta quedarme dormida en el sofá. Al día siguiente fui a reportar el caso, y el oficial me preguntó si Diego había tenido problemas personales, y yo dije que no. Ahí empezó todo lo que no entiendo, y que 2 años después sigo sin entender. Lo primero que llegó fue el recibo. Apareció en el buzón 3 días después. Un recibo de peaje con el nombre de Diego y una hora posterior al último punto donde las cámaras lo registraron. Si cruzó después de donde desapareció, significaría que llegó al otro lado, pero eso contradice todo lo demás. Fui a la oficina del peaje y la señora me dijo que ese código no existía en ningún registro. Le enseñé el papel y me dijo que tenía un guión donde no debería tenerlo y le faltaba un dígito al final, que ninguna de sus máquinas lo generó. Y la atendiente de turno esa mañana juró que nadie pagó en ese minuto exacto porque la ventanilla estuvo cerrada. Alguien emitió un recibo oficial que ningún sistema generó, en un minuto en que no había nadie cobrando, a nombre de mi hermano, y lo mandó a nuestra casa sin remitente. Me quedé con ese papel en la mano sin saber si sentir alivio o miedo. Decidí hablar con quien pudiera en la policía, y eso fue más difícil de lo que parece. Después de semanas de llamadas, un agente me dijo algo en voz muy baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Me dijo que en ese tramo había un punto ciego en las cámaras desde antes de unas reformas que hicieron hace años, y que nadie lo había corregido, porque no era responsabilidad de nadie. No me explicó de qué reformas hablaba, y cuando le pregunté cambió el tema. Esa evasión me dolió más que cualquier respuesta directa. Mientras tanto, mi mamá seguía esperando en casa, y yo no sabía cómo decirle que la investigación consistía en oficinas, pasándose el caso sin que nadie lo agarrara. Semanas después, una vecina me contactó y me dijo que estuvo en el puente ese mismo martes a la misma hora. Me contó que un joven en la fila giró de repente y dijo en voz alta: «No me miren», con una cara de alguien que acaba de ver algo que los demás no pueden ver. Le pregunté si alguien más reaccionó, y dijo que no, que la gente seguía caminando como si la frase no hubiera existido. «No me miren», dicho en voz alta, es algo que uno recuerda, y sin embargo nadie más lo escuchó. Empecé a pensar que algo en ese momento hizo que la frase no llegara a los demás. Sé que eso suena a locura, pero en ese punto ya no tenía otra manera de explicar lo que estaba pasando. Días después, un señor del lado mexicano me llamó porque vio nuestros volantes y me dijo que encontró la mochila de Diego apoyada contra una barda en Juárez. Cuando me la entregó, estaba completamente seca, sin polvo, sin humedad, sin el desgaste de algo que lleva días tirado a la intemperie. Adentro estaba el cargador, los audífonos, el papel con el nombre del medicamento, todo en su lugar. Diego nunca hubiera cruzado sin su mochila, y mucho menos sin su cargador, porque esa era la razón por la que siempre chequeaba la batería antes de salir. Tenía una mochila limpia, un recibo imposible, un punto ciego que nadie quería explicar, y una frase que solo una persona escuchó.
Fue entonces que una amiga me dijo que revisara el audio con más atención, que a veces el ruido de fondo dice más que las palabras. Lo había escuchado docenas de veces buscando la voz de Diego, sin ponerle atención a lo que había detrás. Esa noche me puse audífonos y escuché el audio completo solo para entender el fondo. Lo que encontré me dejó sin poder moverme durante varios minutos. Había un bip metálico que se repetía con una regularidad perfecta, como una máquina marcando intervalos exactos, distinto a cualquier sonido del puente. Pero lo que me congeló no fue el bip, sino lo que había debajo, muy al fondo, casi inaudible. Una voz en español que decía con una calma que no tenía nada de normal: si cruzas, ya cruzaste. La escuché 4 veces más para asegurarme. Y sí, era exactamente eso. Dicho de la manera en que uno dice algo que ya es un hecho y no tiene vuelta atrás. No sé de dónde venía esa voz, si era de alguien cerca de Diego o si estaba grabada en ese punto del puente. Honestamente no sé cuál de las dos opciones me da más miedo. Si cruzas, ya cruzaste. No suena a amenaza, suena a regla, como si hubiera un sistema con sus propias condiciones, y Diego las cumplió sin saberlo. Llevé el audio a 2 personas que saben de sonido, y las 2 me dijeron que el bip era artificial, con una frecuencia demasiado regular para ser accidental, pero ninguna supo decirme para qué sirve. Después de eso, el caso siguió en cámara lenta, con promesas que nunca se cumplieron, hasta que llegó el día que yo ya sabía que iba a llegar. El oficial me llamó para decirme que habían cerrado el caso, que la clasificación oficial era abandono voluntario del hogar. Abandono voluntario del hogar, para un chico que salió a comprar medicamento para su mamá enferma. Eso fue lo que el sistema decidió ponerle al caso de Diego. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina sin hacer nada. Y luego me levanté a hacer café, porque necesitaba hacer algo con las manos. Esa noche mi mamá apagó por primera vez la luz del pasillo que había dejado encendida desde que Diego desapareció. La vi hacerlo sin decir nada, porque entendí lo que significaba. Guardé el cargador de Diego en el cajón de su mesita, con los audífonos y el papel del medicamento, prometiéndome seguir buscando aunque el sistema hubiera decidido parar. Los meses que siguieron fueron de un silencio que pesa, de esos que hacen que cada martes uno sea muy consciente de lo que pasaba antes. Y entonces, un miércoles por la mañana, llegó algo al buzón, que desde entonces no me ha dejado dormir igual. Era una tarjeta postal, de las físicas, vieja, de los años 90, con los colores deslavados de algo guardado mucho tiempo. En la foto había una bodega vacía con paredes de concreto, sin nada especial, pero que me generó una incomodidad que no supe explicarme. Di la vuelta y había un sello borroso que con esfuerzo pude leer: Laredo, devolver al remitente. No había nombre ni dirección de origen, solo ese sello y una línea escrita a mano: perdido en lo que ya no existe. Me quedé con esa tarjeta en la mano sin poder definir qué sentía, si miedo, si esperanza, o si eran las 2 cosas revueltas. Si alguien usó la frase devolver al remitente en relación con Diego, entonces hay alguien que sabe a dónde van las cosas que se pierden en ese puente. Y perdido en lo que ya no existe, suena como las coordenadas de un lugar borrado de los mapas que físicamente todavía está en algún punto. No hay remitente porque quien lo mandó sabe que no puede poner su nombre, que hacerlo directamente sería demasiado peligroso. Laredo está a 200 kilómetros del puente donde Diego desapareció, lo cual me dice que lo que opera en ese punto ciego no se limita a un solo lugar. Hay algo más grande conectando puntos que yo todavía no sé ver. El caso sigue cerrado. El agente que lo llevaba ya no trabaja ahí, y la atendiente del peaje pidió traslado a otra ciudad después de que fui a hablar con ella. El punto ciego del puente sigue ahí, sin cámara nueva, sin corrección, porque técnicamente no es responsabilidad de nadie. No tengo manera de probar nada de lo que cuento. Solo un recibo imposible, un bip que nadie puede explicar, una mochila que desafía el clima y una tarjeta postal con un sello de Laredo. Pero tengo la certeza de que Diego no se fue, de que no abandonó a mi mamá, de que no decidió desaparecer de una vida que tenía sentido para él. Creo que la tarjeta no era solo para mí, que ese tipo de señal se manda a más de un lugar, como si hubiera otras familias recibiendo lo mismo sin saber que los demás también lo reciben. Y si hay otras familias con recibos imposibles y mochilas limpias, y audios con frases que suenan a reglas, entonces lo de Diego fue parte de algo que lleva mucho tiempo pasando en los puntos ciegos que nadie corrige. ¿Recuerdas la tarjeta postal que llegó al buzón con el sello de Laredo? Si quieres saber qué está pasando en esa ciudad,
No te pierdas el próximo video de esta serie. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.